¿Qué harías si la fuerza que te define, la esencia de tu existencia, te fuera arrebatada en un solo y brutal instante? ¿Será posible que el mismo destino que casi te lleva también te haya despertado a una verdad más grande y escalofriante? Kestrel Veloz. Un nombre que resonaba como el viento en las montañas, susurrando leyendas de agilidad y sabiduría inigualables. Él no era solo un guerrero apache, era la mismísima encarnación de la conexión entre su pueblo y el Gran Espíritu, un pilar de Teucentos. Fuerza y conocimiento ancestral, sus pasos firmes sobre la tierra, su respiración en sincronía con el ritmo milenario del bosque, cada fibra de su ser pulsaba con la vida salvaje, con el espíritu indomable de la tierra. Antes de que nos adentremos, me encantaría saber desde dónde nos acompañas en esta aventura. Es una alegría inmensa saber que estas jornadas tocan corazones en tantos rincones. Deja tu comentario aquí abajo y cuéntame tu ciudad. Ahora sí, prepárate para conocer el viaje de Kestrel Veloz. Con pura determinación, este hombre superó la furia de la naturaleza y la amenaza inminente a su propio pueblo. Verás cómo la perseverancia en los momentos más oscuros puede convertirse en nuestra mejor herramienta, forjando un espíritu inquebrantable. Órale, vamos a empezar. Subió al pico más alto, no por vanidad o búsqueda de gloria personal, sino por una necesidad apremiante. La tribu necesitaba una señal, una dirección clara en tiempos de creciente incertidumbre, y Kestrel era el único capaz de escucharla en los susurros del viento gélido y en la silenciosa grandiosidad de las alturas. Su cuerpo, acostumbrado al cansancio y a los elementos, apenas registraba el esfuerzo. Sus músculos ardían suavemente, una canción familiar de resistencia. Sus ojos, agudos como los de un halcón que planea en el cielo azul, barrían el horizonte que se extendía hasta el infinito. La expectativa de un presagio, una claridad que solo el aislamiento y la quietud de la montaña podían ofrecer, llenaba su espíritu. Respiraba hondo, el aire puro y enrarecido llenando sus pulmones, trayéndole una sensación de paz antes de la inminente revelación. Entonces, sin previo aviso, el cielo se oscureció. No un oscurecimiento gradual y perezoso como el de un atardecer normal, sino un repentino trago de luz, como si el mundo entero contuviera la respiración, preparándose para algo terrible e inevitable. El aire alrededor de Kestrel se volvió pesado, electrizado, cargado con la promesa de una furia natural indomable. Sintió como los pequeños vellos de sus brazos se erizaban, una advertencia instintiva. En un abrir y cerrar de ojos, la fuerza incontrolable y abrumadora de la naturaleza se manifestó en su forma más brutal. Un destello blanco azulado, tan intenso que parecía quemar la propia retina, rasgó el firmamento. Un trueno ensordecedor estalló en sus oídos, un rugido primal que parecía vibrar en sus huesos, y el suelo, la roca sólida bajo sus pies, tembló violentamente, como si la montaña se estuviera desmoronando. Él no vio el rayo, lo sintió el calor infernal explotando a su lado, una onda expansiva que lo arrojó del pico como un palillo insignificante. El cuerpo de Kestrel Veloz, el indomable, el inalcanzable, se desplomó en un silencio aterrador, rompiendo rocas y ramas en su caída descontrolada.
Los segundos de silencio que siguieron a la explosión fueron más aterradores que cualquier ruido, un silencio lleno solo por un zumbido agudo en sus oídos. El sabor metálico de la tierra en la boca y la sensación de que cada hueso de su cuerpo se había dislocado. Permaneció inmóvil, tendido sobre la roca fría y puntiaguda, la lluvia comenzando a caer, fina y fría, lavando lentamente el polvo y la sangre que comenzaba a brotar de sus heridas. La invencibilidad se vació de él como agua entre los dedos. Kestrel veloz, el guardián de tradiciones que se extendían por generaciones, el cazador que podía moverse sin dejar rastro, una sombra en el viento, el mediador reverenciado entre su pueblo y lo sagrado, la voz de los antiguos. Cada uno de sus movimientos era una danza silenciosa con la tierra, cada palabra un eco de la sabiduría ancestral, un pilar de estabilidad para su tribu. Había pasado toda su vida perfeccionando no solo sus habilidades físicas, la agilidad, la fuerza, la precisión, sino también sus habilidades espirituales. Su viaje era más que la búsqueda de la supervivencia, era la búsqueda de prosperar en profunda armonía con el mundo, en que lo rodeaba, respetando a cada criatura y cada árbol. Estaba allí, en ese pico, no por casualidad, sino con un propósito profundo, su corazón abierto para recibir cualquier mensaje, cualquier presagio que el Gran Espíritu quisiera enviar, una visión para guiar a su tribu en tiempos de creciente incertidumbre. Pero el mensaje que llegó fue brutal, una violencia que desafiaba su comprensión. La tormenta rugía ahora con furia total, un diluvio de agua y viento. Los vientos aullaban como espíritus hambrientos, amenazando con arrancarlo de donde yacía en la montaña. Más relámpagos surcaban el cielo en un frenesí caótico, transformando el paisaje en un infierno blanco azulado de luz y sombra, acompañados por truenos que parecían el sonido de los cielos desgarrándose. El cuerpo de Kestrel yacía allí, un contraste doloroso con la fuerza y la vitalidad que irradiaba momentos antes. El rayo no lo había golpeado directamente, pero la energía colosal que se liberó en el impacto cercano ya fue suficiente para derribarlo, para conmocionar su sistema nervioso, para explotar cada célula de su ser. Un dolor lacerante irradiaba de sus costillas, un latido constante y punzante que se mezclaba con el frío penetrante de la lluvia torrencial que caía sobre él, mezclándose con la sangre que brotaba de un corte profundo en su frente, en sus labios agrietados, manchando la roca a su alrededor. Sus músculos, antes firmes, poderosos y listos para la acción, ahora eran una carga pesada, negándose obstinadamente a obedecer cualquier comando de su mente. Él, el guerrero que desafiaba a la naturaleza, era ahora una víctima indefensa de su ira avasalladora. Cada gota de lluvia parecía perforar su piel, y el frío amenazaba con robar el último vestigio de calor de su cuerpo, de su propia vida. La vulnerabilidad era un manto pesado y helado que lo cubría, asfixiándolo, un desamparo que jamás imaginó sentir. En medio del caos de la tormenta, la selva se expandía, indiferente al tormento humano, siguiendo su propio ritmo ancestral. En algún lugar, anidada profundamente entre árboles centenarios y al lado de ríos escondidos que pocos conocían,
vivía la guardiana del río escondido. Ella era un susurro, una leyenda en sí misma, conocida solo por aquellos que buscaban curación y sabiduría profunda, por los más desesperados y perdidos. Su existencia era reclusa, tejida en la compleja trama de los ciclos de la naturaleza, su vida moldeada por el ritmo de las estaciones y el canto de los pájaros. Todos los días, incluso antes de que el sol lanzara sus primeros rayos sobre las copas de los árboles, salía a recolectar las hierbas, sus manos arrugadas por el tiempo y el contacto constante con la tierra, pero sus ojos, de una sabiduría ancestral que parecía haber visto eras, veían la vida, las energías y los secretos que la mayoría de los hombres simplemente no veían o no comprendían. Ella no buscaba problemas. De hecho, los evitaba con férrea determinación. El mundo de 1900. Los hombres, con sus ruidos incesantes, sus preocupaciones mezquinas y su búsqueda insaciable de poder, era algo que había dejado atrás hacía muchas lunas, un pasado distante. Se movía con la ligereza etérea de una brisa, sus pasos casi inaudibles sobre las hojas secas, su mente absorta en la suave melodía del bosque, una sinfonía de vida que contrastaba bruscamente con el eco distante de la tormenta que aún resonaba, un recordatorio de la furia de la naturaleza. Fue entonces cuando, en su ronda, matutina, en medio de la niebla y la lluvia fina, lo vio. Un bulto oscuro en el suelo, casi imperceptible entre el follaje mojado y el lodo que se formaba. Un hombre. Su primer instinto, condicionado por años de reclusión, fue retroceder, esconderse, desaparecer. ¿Qué estaría haciendo un hombre allí, tan cerca de su refugio secreto, violando la paz de su santuario? Pero algo, una premonición sutil, o quizás un llamado de los propios espíritus del bosque, la impulsó hacia adelante. Una curiosidad. Sí, pero también la sensación de que ese encuentro no era casual. A medida que se acercaba con cautela, la imagen se hizo más clara, más impactante. Un cuerpo grande e inmóvil, la piel mojada por la lluvia y oscura por la sangre, y lo que parecía ser una herida demasiado grave para ignorar. Vacilación, el miedo a lo desconocido, al intruso, a lo que él podría representar para la paz y seguridad que ella tanto apreciaba. Pero entonces vio la sangre de nuevo, no solo una mancha, sino un rastro oscuro que se extendía por la tierra, una prueba innegable de sufrimiento. Sus manos, acostumbradas a curar, a cuidar, sintieron un llamado instintivo, casi un imperativo. Con un suspiro apenas audible, una rendición a su propósito, se arrodilló a su lado. El toque de sus dedos arrugados en sus heridas fue ligero, casi vacilante al principio, pero luego firme, preciso, evaluando la extensión del daño con un conocimiento que venía de generaciones, una preocupación genuina y ancestral comenzando a florecer en su pecho, suplantando cualquier miedo. La curandera sabía que el tiempo era su enemigo más cruel. Kestrel era pesado, una carga que ella, en su avanzada edad y con su frágil estructura, apenas podía arrastrar por la tierra mojada e irregular. La lluvia continuaba, implacable, transformando el suelo en lodo resbaladizo, haciendo de cada paso una lucha. Cada metro era una batalla ardua, una prueba de su propia resistencia. Tiraba, empujaba, sudaba, sus viejos músculos protestando a
cada movimiento, su respiración agitada mezclándose con el sonido de la tormenta que parecía burlarse de sus esfuerzos, una carcajada atronadora. La cueva secreta, su santuario, su refugio, parecía estar a una eternidad de distancia, un espejismo lejano. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables de esfuerzo sobrehumano, logró llevarlo adentro, a la relativa seguridad del refugio, a salvo de los elementos más brutales, pero no del peligro mortal que aún lo acechaba en su propio cuerpo. Dentro de la cueva, la luz débil y danzante de una fogata improvisada proyectaba sombras extrañas y titilantes en las paredes rocosas, revelando la gravedad del estado de Kestrel. Estaba pálido como la muerte, con un corte profundo y desagradable en la cabeza, y su respiración era superficial, casi inaudible, un hilo tenue de vida. La curandera no dudó. Con movimientos precisos y rápidos, limpió las heridas con agua fresca y hojas de una planta con propiedades antisépticas poderosas, un remedio que el bosque generosamente le proporcionaba. Sus manos ágiles aplicaban emplastos hechos de hierbas molidas, mezclas complejas que su abuela y la abuela de su abuela e incontables generaciones antes que ellas habían usado para curar y aliviar el dolor. Trabajaba con una urgencia silenciosa, sus ojos fijos en el rostro contorsionado de Kestrel, buscando cualquier señal, por pequeña que fuera, de mejoría, de que la vida aún palpitaba allí. Los conocimientos ancestrales pulsaban en sus venas, una herencia milenaria de curación, que ahora se concentraba enteramente en ese hombre al borde de la muerte, un guerrero que apenas conocía, pero que sentía que necesitaba vivir. El caso era desafiante, quizás el más difícil que jamás había enfrentado en toda su vida de curandera. Deliraba febrilmente, sus labios moviéndose en un susurro ininteligible, fragmentos de palabras en su lengua natal y gemidos de dolor escapando de su garganta. La curandera sintió que la fiebre aumentaba a cada toque parecía quemar. Molió más hierbas, hizo un té amargo, de olor fuerte y penetrante, y con dificultad y paciencia infinita, logró que lo tragara. Cerró los ojos por un instante, concentrando toda su energía vital, una plegaria silenciosa y desesperada a los espíritus de la tierra, para que la fuerza vital de Kestrel no se desvaneciera, para que la llama de su vida no se apagara. Afuera, la tormenta continuaba su lamento furioso, los truenos sonando como golpes de tambor de un ritual oscuro y primitivo, pero allí dentro, en la cueva, la lucha por la vida seguía adelante, terca y silenciosa, un testimonio de la tenacidad humana. Mientras su cuerpo libraba una batalla titánica para sanar, la mente de Kestrel era arrastrada a un torbellino de visiones vívidas y aterradoras, un caleidoscopio de imágenes que parecían más reales que la propia realidad. Ya no estaba en la cueva oscura y fría, estaba en algún lugar entre los mundos, entre la vida y la muerte, entre el presente y un futuro. Sombrío, destellos vívidos y dolorosos invadieron su conciencia, el río sagrado de su tribu, antes cristalino, puro y lleno de vida, ahora turbio, gris y muerto, las aguas llenas de escombros extraños y asquerosos, un olor a putrefacción,
Máquinas gigantes y monstruosas, de un color que nunca había visto, que parecían esqueléticas y hambrientas, desgarraban la tierra como fieras salvajes, engullendo árboles centenarios y montañas, dejando cicatrices profundas y permanentes en el paisaje. Rostros, los rostros de su pueblo, ya no fuertes, orgullosos y llenos de vitalidad, sino marcados por la desesperanza, el hambre y la pérdida, sus ojos vacíos de vida, implorando ayuda, un salvador. Lo miraban directamente, con un dolor tan profundo que parecía clavarse en su propio corazón. Estas imágenes apocalípticas se intercalaban con la visión atenta y calmada de la curandera, que lo observaba de cerca, como si pudiera sentir la tormenta mística que se agitaba dentro de él, la guerra que se libraba en su alma. El rayo, en lugar de cegar su vida, parecía haber abierto un portal, una conexión brutal y dolorosa, pero innegable, con los reinos espirituales y con la propia esencia de la tierra. Voces susurrantes, antes inaudibles, ahora resonaban en su mente con una claridad espeluznante. Los espíritus de la tierra clamando, alertando, casi suplicando. Están viniendo. La tierra está enferma. Necesitamos ayuda. El tiempo se agota. Eran palabras fragmentadas, sí, pero el mensaje era claro, urgente y cargado de desesperación. La curandera sintió el cambio en el aura de Kestrel. Sus ojos, antes sin foco, ahora se movían rápidamente bajo los párpados cerrados, como si estuviera presenciando algo terrible. Una energía diferente emanaba de él, un calor inusual que no era fiebre, sino algo más profundo, más etéreo, casi eléctrico. Comprendió que algo extraordinario había sucedido. El rayo no lo había golpeado en vano. Se había convertido en un canal, un mensajero. Entre los mundos, un receptáculo para la verdad de la tierra. La tierra estaba hablando a través de él, revelando sus tormentos. Sintió un temblor recorrer su propia columna vertebral. Lentamente, con la gracia vacilante de la primera luz de la mañana, después de una noche oscura y tormentosa, Kestrel abrió los ojos. La debilidad aún lo dominaba. Cada músculo se sentía pesado y adolorido. Pero la niebla en su mente, la confusión del delirio, finalmente se había disipado. Vio a la curandera, sus ojos sabios y profundos fijos en los suyos, una mezcla de preocupación y algo que parecía reverencia. Las palabras eran difíciles, como si su garganta estuviera seca y su lengua pesada e inerte. Pero la urgencia abrumadora de las visiones que lo atormentaban lo impulsó a intentarlo. Con dificultad y terca determinación, trató de describir lo que había visto, usando gestos desesperados, palabras fragmentadas en su lengua nativa, la desesperación y el terror en sus ojos, transmitiendo mucho más de lo que cualquier sonido pudiera expresar. El río, enfermo, máquinas, nuestra gente, dolor, muerte. La curandera, con su percepción aguda y su profunda conexión con los espíritus, captó la esencia, la gravedad. Vio la verdad innegable en sus ojos, sintió la urgencia de las palabras no dichas, el peso del presagio. Ella, que siempre evitó el mundo exterior, sintió la amenaza pesando sobre ella también, una sombra que se extendía más allá de los límites de su cueva. La tierra era su
casa, las hierbas, su familia, los animales, sus hermanos. Si la tierra moría, ella moriría con ella y toda su estirpe se extinguiría. Una decisión se formó en su corazón, silenciosa, inquebrantable e inevitable. Él era la clave. Kestrel con sus visiones aterradoras y ella con su conocimiento ancestral de la tierra y de sus curaciones eran la única esperanza. Necesitaban actuar juntos. La montaña había hablado, el río estaba llorando, y ahora tenían una misión que trascendía sus propias vidas. Una alianza forjada por el destino, por el dolor y por la urgencia de un mundo en peligro. Los días siguientes se dedicaron enteramente a la recuperación de Kestrel y a la preparación meticulosa para la peligrosa jornada que se avecinaba. La curandera, con infinita paciencia y sabiduría que parecía brotar de la propia tierra, cuidaba de Kestrel, con una dedicación sorprendente para alguien tan reclusa. Cada emplasto de hierbas frescas, cada té amargo de raíces curativas, cada masaje suave, en sus adoloridos músculos era un paso lento, pero constante, hacia su fuerza perdida. Kestrel, aunque todavía débil y con dolores, sentía la vida regresando gradualmente a sus miembros. Una energía nueva y extraña pulsando en sus venas. Probaba su peso en cada pierna, el bastón improvisado de madera bruta convirtiéndose en una extensión de su cuerpo, un apoyo esencial para cada paso vacilante. La curandera, con la practicidad de quien vive de la tierra, preparó la pequeña bolsa de viaje. Hierbas secas para curaciones y emergencias, algunos trozos de carne seca y frutas recolectadas en el bosque. Kestrel, con su memoria de rastreador afilada, dibujaba en la tierra el camino que sus espíritus le habían mostrado en sus visiones, los ríos, las montañas, las tierras devastadas, los peligros ocultos. La narración de la curandera, su voz calma y resuelta, hacía eco de las leyendas de los peligros de la jornada, de los obstáculos que enfrentarían. La selva es vasta, llena de trampas, mortales, y lo que buscas, Kestrel, es más peligroso que cualquier animal salvaje. Los sonidos de los preparativos, el suave murmullo de las hojas al viento, el cálido crepitar del fuego, el crujido de las raíces secas, eran acompañados por el pesado silencio de la decisión, una elección que cambiaría sus vidas para siempre. No había vuelta atrás, era el destino, y lo abrazaban con la valentía que solo los desesperados poseían. Con una mirada determinada, que se negaba a ceder al miedo, salieron de la cueva. Kestrel, apoyado en el bastón, cojeaba ligeramente. Cada paso un recuerdo doloroso del rayo que lo derribó. Pero su mirada estaba fija en el horizonte, en el futuro incierto. La curandera, a su lado, parecía pequeña y frágil en comparación con el guerrero, pero su determinación era un faro, una llama inquebrantable. La cámara se aleja, revelando la vastedad del terreno que tenían por delante, el verde denso e imponente del bosque, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba, las montañas imponentes y amenazadoras a lo lejos. El sol nacía, lanzando sus primeros rayos sobre sus rostros, cada uno de ellos cargando el peso de una misión sagrada, la esperanza de un pueblo y la responsabilidad de detener una oscuridad inminente. La jornada apenas había comenzado cuando el olor los alcanzó, un ataque sofocante a los sentidos.
No era el aroma fresco de la tierra mojada o el dulce olor de las flores silvestres que Kestrel conocía tan bien, sino un olor químico, metálico y nauseabundo, que asfixiaba el aire y raspaba la garganta. El río, que debería correr cristalino y murmurante, estaba turbio y oscuro, cubierto por una capa aceitosa e iridiscente que reflejaba la luz del sol de forma enfermiza. Kestrel sintió un escalofrío helado subir por su espalda. Sus visiones se estaban convirtiendo en una realidad brutal e innegable. Poco más adelante, el sonido de máquinas golpeando la tierra, desgarrándola, se volvió más claro e insistente, seguido por voces distantes, rudas y deshumanas. Un campamento de mineros. El primer desafío y quizás el más directo. Kestrel, a pesar del dolor incesante que aún le latía en el cuerpo, tomó la delantera con una postura rígida, sus ojos examinando el terreno con la precisión de un cazador, buscando rastros, señales de paso, como un lobo experimentado cazando su presa. Usó su habilidad innata de rastreador, aunque cada paso fuera un recordatorio cruel de su recién adquirida debilidad. La curandera, con su conocimiento íntimo de cada raíz y cada piedra del bosque, encontró un camino oculto, un sendero casi invisible, serpenteando entre los árboles densos, lejos de los ojos y oídos de los extraños que invadían su tierra. La tensión era palpable, un aire pesado de peligro. Necesitaban acercarse, comprender la extensión del daño, pero sin ser vistos, sin revelar su presencia. Kestrel sintió que el dolor se intensificaba en su costado, un punzada aguda que parecía desgarrar sus músculos, un recordatorio cruel de la fragilidad de su cuerpo antes invencible. Apretó los dientes, negándose a ceder, negándose a detenerse. La curandera notó su lucha, sus ojos sabios y preocupados fijos en él. En un momento de debilidad casi insoportable de Kestrel, ella lo sostuvo firmemente, ofreciéndole un pequeño frasco con un líquido vigorizante, un bálsamo para el cuerpo y para el alma, que pareció infundir nueva vida en sus venas. El peligro era real, más concreto que cualquier leyenda, y a cada paso cuidadoso, la amenaza se hacía más tangible, más presente, aumentando el riesgo de aquella jornada que apenas había comenzado, pero que ya definía sus destinos. Kestrel y la curandera se detienen en un claro, el sonido distante de las máquinas aún resonando como un presagio, una canción fúnebre para la tierra. Sus rostros, marcados por el agotamiento de la jornada y por las preocupaciones, también llevan la esperanza terca y una determinación inquebrantable. Kestrel mira el horizonte, donde el sol comienza a ponerse en tonos anaranjados y morados, imaginando a su tribu distante, sin saber del peligro inminente, de la sombra que se acerca. La curandera, a su lado, cierra los ojos, sintiendo la tierra pulsando bajo sus pies, como si intentara absorber la fuerza y la sabiduría que necesitarán para lo que vendrá. La furia de un rayo casi cegó una vida, pero, de forma paradójica, despertó una visión. Ahora, un guerrero herido, cuya fuerza fue puesta a prueba al límite, y una curandera, solitaria, guardiana de secretos ancestrales, son la última esperanza para la tierra y su gente. ¿Qué encontrarán en las profundidades de esta oscuridad creciente?
lograrán detener la sombra que avanza o serán otra víctima más de la codicia y la destrucción. Sigue atento para la próxima parte de esta épica jornada. La historia de Kestrel Veloz nos enseña que la fuerza más increíble no surge de la ausencia de miedo, sino de la valentía inquebrantable de actuar a pesar de él. Recuerda, esa misma fuerza reside silenciosa y potente dentro de ti, esperando ser despertada. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has superado en tu vida? Comparte un poco de tu jornada en los comentarios aquí abajo. Tu historia podría ser la inspiración que alguien necesita leer hoy. Si esta historia te conmovió y te inspiró, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te pierdes ninguna de nuestras próximas jornadas de superación y descubrimientos. Y para seguir inspirándote y sumergiéndote en narrativas de resiliencia, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo y descubre otra historia real e impactante sobre el extraordinario poder de la resiliencia humana. Gracias por tu compañía y por tu atención. Que lleves un poco de esta valentía y determinación a tu día a día. Hasta el próximo video.